En el contexto de las guerras púnicas, Aníbal, tras haber prometido venganza contra Roma, partiendo desde Cartagena en Hispania, llegó a Italia atravesando los Alpes y los Pirineos y las tierras de los galos. Tras vencer a los romanos en varias batallas dentro de Italia, llegó el 2 de agosto del 206 a.C., la que se llamó como Batalla de Canas, en la que en un lado estaba el ejército púnico comandado por Aníbal Barca y las tropas romanas dirigidas por dos cónsules, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, dentro de la Segunda Guerra Púnica. En la primavera del 206 a.C., Aníbal tomó la iniciativa asediando un gran depósito de suministros ubicado en la ciudad de Canas. Con ello, se situó estratégicamente entre los romanos y una de sus principales fuentes de suministro. Polibio cuenta que la captura de Canas causó una gran conmoción en el ejército romano, pues no solo se trataba de la pérdida del lugar y de los almacenes, sino del hecho de que con ello se perdía todo el distrito. Los cónsules, decididos a enfrentarse a Aníbal, marcharon al sur en busca del cartaginés. Tras 2 días de marcha, se encontraron con él en la ribera izquierda de un río y acamparon a unos 10 kilómetros de distancia. Normalmente, cada uno de los dos cónsules dirigía su parte del ejército, pero dado que los dos ejércitos estaban unidos en uno solo, la ley romana les ordenaba la alternancia diaria en el mando. Aníbal, conocedor de este hecho, planeó su estrategia de acuerdo con ello. El cónsul Varrón, presentado por las fuentes antiguas como un hombre de naturaleza descuidada y que estaba determinado a vencer a Aníbal, mientras que los romanos se acercaban a Canas, una pequeña porción de las fuerzas de Aníbal emboscaron al ejército romano y Varrón repelió con éxito el ataque continuando el viaje a Canas. Los dos ejércitos permanecieron en sus localizaciones durante 2 días. En el segundo de estos 2 días, el 1 de agosto, Aníbal, conocedor de que Varrón estaría al mando, al día siguiente salió del campamento y ofreció batalla a los romanos. El otro cónsul, Paulo, sin embargo, rechazó la invitación. En ese momento, Aníbal, conocedor de la importancia del agua del río para el ejército romano, envió su caballería al campamento de menor tamaño para acosar a los soldados que salían a abastecerse de agua fuera de las fortificaciones. Según Polibio, su caballería dio vueltas sin oposición al campamento romano, creando el caos y sobre todo, y lo más importante, cortando el suministro del agua. Las fuerzas de los romanos sumaban un total de 75.000 soldados de infantería. Además, en los campamentos fortificados había unos 206.000 hombres de infantería pesada y 7.400 de infantería ligera, por lo que la fuerza total que los romanos llevaron a la guerra equivalía a unos 91.400 hombres. En el otro bando, el ejército cartaginés estaba compuesto aproximadamente de 40.000 hombres de infantería pesada, 6.000 de infantería ligera y 8.000 de caballería. El despliegue habitual de los ejércitos en aquella época consistía en situar a la infantería en el centro de la formación, colocando a la caballería en las 2 alas. Los romanos siguieron con este sistema de despliegue de forma muy fiel, aunque añadieron una mayor profundidad a su formación mediante la colocación de muchas cohortes, en lugar de optar por dar mayor espacio a su infantería.
Los príncipes se colocaron inmediatamente detrás de los Stati, preparados para empujar hacia adelante en cuanto comenzara el contacto con el enemigo y asegurando con ello que los romanos presentaran un frente sin huecos. Polibio escribió que los manipulos estaban más cerca los unos a los otros, los intervalos eran más cortos y los manipulos mostraban una mayor profundidad que frente. Aníbal también formó sus tropas en dos líneas, pero no las hizo compactas. Las desplegó con el centro apuntando ligeramente al centro romano, basándose en las cualidades particulares de lucha que cada unidad poseía, y teniendo en cuenta tanto sus fortalezas como sus debilidades para el diseño de su estrategia. Colocó a los íberos, galos y celtíberos en el centro, alternando la composición étnica de las tropas de la línea del frente. El centro de Aníbal lo componían sus tropas íberas más disciplinadas, mientras que detrás de estos se situaban los galos, con menor grado de disciplina. La infantería púnica de Aníbal se posicionó en las alas, justo en el centro de su línea de infantería. Tras rodear al ejército romano, se produjeron una serie de factores que favorecían la victoria cartaginesa. En primer lugar, en lugar de enfrentarse a una dura línea de triari, veteranos, que normalmente se ubicaban en la retaguardia, la caballería se encontró con los hostigadores velites, que estaban en plena retirada a través de las líneas tras haber hecho su labor de hostigamiento. Esto permitió a los cartagineses acabar estratégicamente con los líderes de las centurias, a la vez que creó una gran confusión entre los Stati. Esta confusión fue también alimentada por el bombardeo con proyectiles que estaba recibiendo el ejército romano. Este bombardeo, si bien solo producía heridas leves, hacía que los laterales del ejército romano tratasen de refugiarse acercándose al centro de la formación, lo cual provocó una situación en que las tropas romanas estaban demasiado cercanas las unas a las otras como para poder utilizar con efectividad sus armas, incrementando el número de bajas. A medida que los ejércitos avanzaban uno hacia el otro, Aníbal fue extendiendo de forma gradual el centro de su línea, tal y como describe Polibio. Tras desplegar a su ejército al completo en una línea recta, tomó a varias compañías de celtas y de hispanos y avanzó con ellas, manteniendo el resto en contacto con estas compañías, pero quedándose atrás de forma gradual para conseguir una formación en forma de luna creciente. La línea de compañías de flanqueo iba estrechándose cada vez más a medida que se prolongaba, siendo su objetivo utilizar a los africanos como fuerza de reserva y comenzar la lucha con los celtas y los hispanos. Mientras que los cartagineses derrotaban a la caballería romana, los dos ejércitos principales, compuestos por la infantería de ambos bandos, avanzaron el uno contra el otro en el centro del campo de batalla. Para poder entender bien la batalla, es necesario detenerse a examinar las duras condiciones a las que estaban sometidos los soldados de infantería romanos, y que hacían que la batalla fuese especialmente difícil para ellos. A medida que los romanos avanzaban, el viento del este soplaba hacia ellos, arrojando polvo sobre sus caras y obstaculizando su visión. Los cartagineses dispusieron una línea con unos 800 honderos baleares para intentar frenar el avance de las tropas romanas, pero no tuvo éxito. Cuando ambos ejércitos estaban uno frente al otro, se inició una auténtica lluvia de lanzas entre los hostigadores. Tras ese inicio comenzó la batalla cuerpo a cuerpo. Aníbal
colocó junto con sus hombres en el débil centro de la formación y les hizo desplazarse a una retirada controlada. Conociendo la superioridad de la infantería romana, Aníbal dio instrucciones para esta retirada, creando un semicírculo cada vez más estrecho que iba rodeando a las fuerzas romanas. Con este movimiento, Aníbal convirtió la fuerza de la infantería romana en una debilidad. A medida que las tropas avanzaban, el grupo de tropas romanas comenzaban a perder cohesión, debido a que los soldados comenzaban a empujar los unos contra los otros, hasta que llegaron a situarse tan próximos los unos a los otros que no tenían espacio ni para maniobrar con sus armas. Además, en su intento de romper cuanto antes la línea de tropas gálicas e hispanas, los romanos habían ignorado a las tropas africanas que se habían colocado sin oposición en los extremos de la formación cartaginesa. La caballería cartaginesa, por su parte, había conseguido eliminar a la caballería romana de los dos flancos y cargó contra el centro de la formación romana desde la retaguardia. Aníbal, viendo que su plan estaba resultando en una victoria casi total y necesitando todavía consolidar sus logros y tomar únicamente a aquellos prisioneros que estuviesen dispuestos a cambiar de bando en la guerra, ordenó a sus hombres que mutilasen rápidamente a los enemigos supervivientes. Más adelante, cuando ya no había soldados romanos con capacidad de resistencia al enemigo, procederían a masacrar a los romanos sin obstrucción alguna. Tito Livio describe lo siguiente: había tantos miles de romanos yaciendo, algunos con sus heridas, agravadas por el frío de la mañana, se levantaban, y a medida que se levantaban cubiertos de sangre, de entre la masa de masacrados, eran sobrepasados por el enemigo. Otros fueron encontrados con sus cabezas enterradas en la tierra, en agujeros que habían excavado habiendo con ello, parece, creando sus propias tumbas, en las que se habían asfixiado ellos mismos. Aunque la cifra exacta de bajas probablemente nunca llegue a conocerse, Tito Livio y Polibio nos ofrecen algunas cifras según las cuales murieron entre 50.000 y 70.000 romanos y entre 3.000 y 4.500 fueron hechos prisioneros. Entre los muertos se encontraba el propio Lucio Emilio Paulo, así como los procónsules Esneo Servilio Gérmino y Marco Atilio Régulo. La cifra total de bajas en la batalla, por tanto, excede de 80.000 hombres. En la época en que se produjo, Canas fue posiblemente la segunda batalla con más bajas de la historia conocida, por detrás de la batalla de Platea. Durante un cierto periodo de tiempo, los romanos se encontraron completamente expuestos y desorganizados. Tras esta victoria, los mejores ejércitos de la península habían sido destruidos. Los pocos supervivientes estaban absolutamente desmoralizados y el único cónsul con vida, Varrón, completamente desacreditado. Fue una completa catástrofe para los romanos. La ciudad de Roma declaró un día entero de luto nacional, puesto que no había un solo habitante en Roma que no estuviese emparentado o conociese a alguna de las personas que habían muerto en la batalla. Una victoria total cartaginesa que al final Aníbal no pudo aprovechar para conquistar Roma.